Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 270. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando los Salmos 146, 147 y 148. El Salmo 146 comienza con una invitación a alabar a Dios y una declaración del salmista de que alabaría a Jehová mientras vivía. En los versos 3 y 4 vemos el enfoque del Salmo diciendo que no deberían poner su esperanza en los príncipes de la tierra, porque estos eran semejantes a cualquier otro hombre y en algún momento morirían. Esto es interesante porque implica innatamente que la esperanza cual necesitaba el pueblo de Dios no era una esperanza momentánea cual sí pudiera ofrecer un rey o un príncipe, sino una esperanza eterna cual no pudiera ofrecer un príncipe humano. Los versos 5 al 7 contienen una bendición sobre quienes se sujetaban al servicio de Jehová y ponían en él su esperanza. En contraste a los reyes y príncipes quienes solo gobernaban sobre la creación por el espacio de un tiempo, Jehová hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos existe. Es Jehová quien cuida de los oprimidos y es Jehová quien provee para el hambriento y necesitado. Estos atributos de Dios probablemente son prominentemente descritos en este salmo para contrastar el enfoque de Dios con el enfoque de los gobernantes. Mientras que los gobernantes pudieran enfocarse en mantener el dominio, Jehová, quien actualmente mantiene el dominio, se ocupa de la justicia y el cuidado de los más necesitados. Los versos 7 al 9 describen a Dios como libertador de los prisioneros, cual debemos notar puede ser semejante al Salmo 142, verso 7, en donde David se sintió prisionero de sus circunstancias, de modo que no pudo alabar a Dios de la manera que deseaba. Noten en el verso 8 la mención de Jehová abriendo los ojos de los ciegos. Bíblicamente no tenemos ejemplos de ciegos siendo sanados en el Antiguo Testamento. Por este motivo, junto a la referencia de los prisioneros, este salmo es comúnmente asociado con profecías como Isaías capítulo 61 sobre el ministerio de Jesús. Los versos 8 y 9 también centran en la justicia de Dios y la ayuda de los necesitados. El salmo termina en el verso 10 con la declaración de un reino eterno de Jehová y la mención de Jehová como el Dios de Sión o Jerusalén, indicando que este salmo fuera dirigido a los moradores de Jerusalén y los que llegaran al templo. El Salmo 147 es otra invocación a la adoración de Dios. Noten la declaración en el verso 7 que es bueno cantar salmos a Jehová. El verso 2 describe la obra de Jehová en edificar a Jerusalén, pero también nota un detalle sumamente importante, cual es que Dios recoge a los desterrados de Israel. El regreso del pueblo hebreo a Israel es parte del cumplimiento escatológico de las Escrituras. Jehová sana al quebrantado y venda sus heridas. Estas palabras parecen indicar el agravio hacia el pueblo de Israel, cual padecieron desde la destrucción de Israel en 722 BC y Judá en el 586 BC. Los versos 4 al 6 describen la grandeza de Dios, explicando su conocimiento y dominio de las estrellas y a la vez su lugar entre los humildes de la tierra, mientras humilla a los altivos. En los versos 7 al 11 el salmista invoca la acción de gracias del pueblo por la provisión cual Jehová hace para toda la creación. Noten en los versos 10 y 11 que aunque Jehová cuida de la creación y está activamente demostrando su majestad por su cuidado de la creación, su deleite no es en la fuerza del caballo ni la agilidad del hombre. El caballo y el hombre son referencias a la fuerza militar de un pueblo. Dios no se deleita por la fuerza de un ejército, sino que se complace en la sujeción a su voluntad y sus estatutos. En múltiples lugares en las Escrituras leemos acerca de las victorias improbables de Israel contra sus enemigos. En muchas ocasiones Israel se vio confrontada por ejércitos muchos más grandes que las huestes de Israel, pero su confianza en Dios y su temor de Jehová como su Dios complació a Jehová de modo que cuidó de Israel y les dio victoria milagrosa múltiples veces. Actualmente los versos 12 al 20 describen en mayor detalle el cuidado de Dios de Jerusalén y Sión, tanto en lo natural como el cambio de las sazones, como en lo militar, la defensa de su pueblo. Noten el verso 20
7, cual implica que ninguna otra nación había tenido el privilegio de conocer los estatutos de Jehová como lo conoció Israel. La implicación es que solo Israel podía complacer a Jehová de la manera descrita en los versos 10 y 11, porque las demás naciones eran ignorantes de sus leyes y sus estatutos. Por lo tanto, Israel debería estar asegurada de la presencia de Dios entre ella y de su cuidado en buenos tiempos y en malos. El Salmo 148 es otra convocación a la adoración de Jehová. En los primeros 2 versos, el salmista se dirige hacia la hueste celestial, invitando a los ángeles del cielo y toda la hueste celestial a unirse con el pueblo en la adoración a Dios. En los versos 3 y 4 se dirige al sol y la luna, junto con todos los luceros del cielo y las aguas sobre los cielos. Estos 2 versos parecen reiterar la invitación de los primeros 2 versos a la hueste celestial. La Biblia en varios lugares utiliza estrellas y luceros como referencias a los ángeles. Las aguas son utilizadas en los salmos como referencias a multitudes. Que estas aguas estén sobre los cielos es indicativo de una gran multitud celestial. Podemos notar aquí la descripción de Juan en el Apocalipsis capítulo 7 y verso 9, en donde confiesa haber visto una multitud celestial, cual ningún hombre pudiera enumerar. El profeta Daniel implica que existen millones de ángeles en Daniel capítulo 7 y verso 10. A todos estos, el salmista les invita a alabar a Jehová junto al pueblo. Lo interesante es que el salmista tuviera esta revelación de la multitud celestial. Los versos 7 y 8, aunque pudieran ser utilizados para explicar cómo los versos 3 y 4 actualmente son una invitación a la creación a adorar a Dios, deben ser interpretados en línea con lo que acabamos de explicar, siendo que los mismos ángeles son también creación de Dios. Noten el verso 6, cual implica que la palabra de Jehová no pasará. Los versos 7 al 10 se dirigen entonces a la creación terrenal, a la cual el salmista convoca igualmente a la adoración de Dios. Aquí vemos la simétrica de este salmo, en que las estrellas y el sol y la luna se referían a los ángeles y la multitud celestial, y la creación terrenal se refiere a los habitantes de la tierra, como es mencionado explícitamente en los versos 11 y 12. Aunque es claro en las Escrituras que toda la creación se sujeta a Dios y cae bajo su dominio, el intento de este salmo es de unir las voces de adoración celestial y terrenal en una armonía de alabanza a Jehová. El salmo termina en los versos 13 y 14 describiendo el motivo de la adoración de las multitudes. Estos versos son interesantes por cuanto el verso 14 implica la exaltación de un cuerno, símbolo de una autoridad real sobre el pueblo. Dependiendo de la versión cual estés leyendo, es posible que no vea esta mención, sino la mención de un poderío. Mientras que algunos pensarían que el salmista indicaba el rey de Israel, el contexto de este salmo parece indicar una potestad sobre los pueblos de la tierra y a la vez sobre la multitud celestial y la hueste de ángeles. Sabemos por nuestro tiempo en las Escrituras que quien único ejerce ese puesto sobre la creación es Jesús mismo. Esto ha sido los Salmos 146, 147 y 148. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.